Muchas noticias hubo mientras la mayoría de los colombianos dormían su día y el nuestro en todo caso comienza con muchas noticias. ¿Y qué pasa, Juan, en las madrugadas? Que los conductores, hasta los mismos conductores de la policía muchas veces no respetan las señales de tránsito y eso provoca graves dramas familiares. Esa es una pregunta que nos hacemos hoy en Noticias Caracol y vamos a hablar de ese Muchos tema. policías hay que analizarnos si no estaban de pronto cumpliendo su deber y hubo una circunstancia de fuerza mayor que los obligó a pasarse el semáforo, por ejemplo. en rojo, una Pero señal de también hay pare. gente que se lo pasa porque sí. Sí, ¿no? Vamos a ver las consecuencias de eso. Ya vamos a hablar con nuestro ojo de la noche y tenemos reportes justamente con nuestros ojos de la noche en Bogotá y Medellín que registraron varios casos que dejan 10 personas heridas, entre ellas 5 uniformados. Hace pocos minutos se presentó uno de esos accidentes de la policía, en donde se lo preguntamos a Eduard Porras, el único ojo que no se cierra en las noches aquí en Bogotá. Eduard, buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Pues el accidente ocurrió hace contados minutos aquí sobre la carrera 13 con calle 58. Quiero que ustedes observen lo que hizo una patrulla de la policía. Mire, se llevó 1, 2, 3 volardos, 4 volardos y dicen los testigos que el vehículo terminó incrustado contra esta reja de un centro comercial, con esta reja donde se encontraban 2 vigilantes que estaban haciendo guardia en este punto sobre la carrera 13. Lo que no entienden todavía el propietario de este local es por qué recogieron tan rápido la patrulla, por qué en cuestión de segundos se llevaron a las personas lesionadas. Dicen que son 2 vigilantes que se resultaron gravemente heridos y además un patrullero de la Policía Nacional que tiene una contusión en su cabeza. Así quedó la puerta y el propietario está en este momento en el CAI de Chapinero, pues buscando a los responsables para que le paguen los daños a su local, que llegó hace aproximadamente 20 minutos y encontró prácticamente la puerta de su local destruida. Pero no fue el único accidente de tránsito que involucró policías. Resulta que primero en la localidad de Kennedy 2 policías en moto se estrellaron contra un vehículo particular, al parecer dicen los testigos porque esos policías no respetaron una señal de pare. Y hacia las 4 de la mañana un carro de la policía, una buseta que transportaba por lo menos 20 pilotos, se estrelló en la avenida Suba con carrera 100. Aquí está todo lo que sucedió en materia de accidentalidad que infortunadamente involucró a los policías de Bogotá. Nuevamente, integrantes de la Policía Nacional fueron los protagonistas de accidentes de tránsito esta madrugada en Bogotá. Noticias Caracol llegó minutos después que una motocicleta que pertenece a la estación de Kennedy y que transportaba 2 uniformados se estrellara contra un carro particular en la calle Tercera Sur con carrera 72. Mientras uno de los uniformados era atendido en una de las ambulancias que llegó al sitio, su compañero gravemente herido estaba tendido sobre el andén y fuertemente escoltado por otros policías. Dicen quienes vieron el accidente que los patrulleros se dirigían a atender un caso de robo en una residencia muy cerca al lugar del accidente. Dicen los testigos que los policías no respetaron este pare y que al parecer iban a atender un caso aquí en la localidad de Kennedy. Imprudencia de los 2 policías. Que pues el afán de ir a solucionar un caso pues no tuvieron en cuenta que hay un para acá y ese es un cruce que es muy peligroso. Hasta el hospital central fueron remitidos los 2 policías. Casi a las 3 de la mañana ocurrió otro accidente, pero esta vez en la avenida Suba con carrera 100. En este bus se transportaban por lo menos 20 pilotos. Dicen los taxistas que vieron el choque que el conductor excedía la velocidad y debido al piso húmedo perdió el control, invadió la zona peatonal, derribó una cabina telefónica y terminó contra un conjunto residencial. Como suele suceder en este tipo de accidentes, los 3 heridos fueron trasladados de inmediato hasta un hospital. Por último, un hombre de 65 años que al parecer intentó atravesar la avenida El Dorado, murió sobre el carril lento de la calle 26 con carrera 69, al ser arrollado por un carro que luego del impacto se fugó. Horas más tarde, el hombre reconoció su culpa y se entregó en el CAI El Salitre. Mucha noticia a la madrugada. Ahora vamos con lo que sucedió en Ciudad Bolívar porque el coronel Bermúdez estuvo al frente de 2 capturas. Primero un hombre en el CAI La Joya, muy cerca a este CAI en el sur de Bogotá. Otro sujeto, pero esta vez en el CAI El Perdomo, llevaba una granada y también fue trasladado hasta la URI del sector. Además, vamos a hablar de lo que ocurrió en Bogotá con un crimen que se presentó en el barrio Santa Fe casi a la medianoche. 2 sicarios en moto llegaron hasta la calle 24 con carrera 15 y le dispararon a un hombre de aproximados 35 años que se encontraba al interior de una cigarrería. Los hombres huyeron hacia el norte de la capital y la policía investiga las causas de este crimen. Y el ojo de la noche nos contará esa historia entonces más adelante. Regresamos con usted, Eduard, gracias. Vamos ahora a Medellín, a la capital antioqueña. Allá también nuestro ojo de la noche estuvo vigilante
Y hasta ahora nos cuenta qué pasó en Medellín mientras los paisas dormían. Beatriz, adelante, Beatriz Rojas. Vanessa, muy buenos días, un saludo para ustedes. Durante la noche se registró un delicado accidente en la capital antioqueña. Esto fue exactamente en el sector del Poblado. Allí una mujer venía conduciendo un vehículo, perdió el control de su vehículo, no pudo accionar el freno y se fue contra un poste, lo que hizo que 3 mujeres que iban en el vehículo salieran bastante lesionadas, razón por la cual tuvieron que ser conducidas a centros asistenciales. Dicen quienes vieron el accidente que la mujer venía a alta velocidad. Se le suma a eso que había llovido mucho durante la noche y el piso estaba bastante húmedo. Esta información la vamos a tener más adelante, vamos a tener respuesta de las autoridades. En otro punto de la ciudad, un vehículo, una motocicleta era en este momento, la estaban inmovilizando los agentes de tránsito. Lo que ellos nos explican es que hay una norma y hay restricción de hombres desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Este vehículo estaba siendo conducido en horas no aptas. Lo que hicieron las autoridades fue inmovilizar el vehículo. Lo delicado de esta situación, dicen las autoridades, que ha disminuido mucho la inseguridad, los robos, pero que no están acatando la norma los motociclistas. Más adelante vamos a tener desarrollo de esta información. En la información hasta el momento. Más adelante regresamos con usted, Beatriz, muchas gracias. Y en el Atlántico, los delincuentes tienen azotados a los colegios del departamento. En las últimas horas robaron 2 instituciones educativas, una en Galapa y otra en el suroccidente de Barranquilla. Vamos en directo con Argemiro Pion, quien tiene detalles de esta preocupante situación. Argemiro, buenos días. Buen día, Juan Diego. Así es, 6 hombres armados ingresaron al Colegio Francisco de Paula Santander en Galapa, eso es área metropolitana de Barranquilla, y luego de amordazar y amedrentar a los vigilantes, se llevaron todos los computadores y hasta las cámaras de seguridad del colegio. El robo asciende a 20 millones de pesos y a esta hora la policía busca a los delincuentes. En este colegio del municipio de Galapa, los delincuentes robaron los computadores, cámaras fotográficas, de video y otros elementos audiovisuales. Según la secretaria de la institución, los vigilantes fueron amordazados. Que fue por la parte de atrás del colegio, no sé si es por la paredilla, y amordazaron los celadores, los llevaron a un baño. Le pusieron un candado, los dejaron allá y ellos aprovecharon para llegar acá. Los hombres, aparte de estar armados y encapuchados, violentaron las puertas donde estaban guardados los equipos. 6 y llevaban capuchas. Y entraron a la oficina esta de secretaría y luego pasaron a la oficina de la rectora. Pensando en mejorar la vigilancia del plantel, se adelantaba la instalación de cámaras de seguridad, pero los ladrones también se llevaron parte de estos elementos. Pensando que la tecnología nos va a ayudar a prevenir los delitos, se llevaron parte de estos equipos y de la herramienta que estaban usando los operarios para la instalación de estas cámaras. En lo que va corrido del año, este es el 4.º robo de computadores que se presenta en colegios del Atlántico. Y en las últimas horas la policía desmanteló una banda dedicada al robo de colegios aquí en Barranquilla. Se trata de la banda llamada Las Hormigas, que según la policía, cuyos integrantes fueron capturados cuando robaban en el Colegio Simón Bolívar en el suroccidente de la ciudad. Según la policía, estos delincuentes, así como se observa en el video, ingresaron con sus rostros cubiertos, amarraron al vigilante y comenzaron a robarse los computadores y los instrumentos musicales. No contaron con que el vigilante logró soltarse, salió a la calle, dio aviso a la policía y los capturaron cuando salían con todos los elementos hurtados. Coronel Gonzalo Carreros, el subcomandante de la policía de Barranquilla. Coronel, ¿quiénes son estas personas capturadas? Bueno, estas 4 personas capturadas, entre ellas 2 menores de edad, que además son gemelos, son hermanos, y las 2 personas adultas presentan antecedentes por hurto. Se está verificando si tienen algún tipo de participación en otros hechos delincuenciales, en otros hurtos que se presentaron a establecimientos. Claro, se llama la banda de las hormigas por la forma como ingresaban a los colegios y se observa en el video que comenzaban a desactivar una a una las cámaras de seguridad. Efectivamente, empiezan a desactivar una a una las cámaras de vigilancia para no quedar registrados y no ser podidos identificar, no se podían identificar posteriormente, y es así cuando van saliendo del establecimiento con los elementos avaluados en más de 150 millones de pesos, son capturados por la policía. Bueno, muchas gracias.
Así pues continúan los operativos para dar con la captura de los otros delincuentes que han cometido robos, así como en el colegio del municipio de Galapa en el área metropolitana de Barranquilla. En la capital del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, gracias. Y miren esto tan doloroso, del juego a la tragedia. La policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de un hombre que disparó contra un bus con hinchas del Once Caldas y mató a un muchacho de 22 años. Hoy va a ser su sepelio. Él era Juan David Ateortúa, el hincha del Once Caldas de 22 años que murió durante un ataque a bala a este bus cuando se movilizaba por Itagüí. Juan Pablo Madrid, otro aficionado, relató lo sucedido. Íbamos sobre una chiva y de repente salió en una cuadra un man, no sé, encapotado, no sé si era policía o no sé, fue muy raro y empezó a disparar hacia la chiva. La policía de Medellín ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para dar captura al responsable. Este sujeto dispara en 5 oportunidades sobre el automotor, hiriendo a 4 personas que son trasladadas al Hospital San Rafael de Itagüí. Allí uno de los jóvenes fallece. En Manizales, los familiares del joven que trabajaba como ayudante de construcción pidieron justicia. Debe haber un video en el momento en que los están atacando. Queremos ver ese video. Nosotros queremos que esto sea esclarecido. Pero no fue el único caso que afectó al Once Caldas. El bus que transportaba a los jugadores fue atacado a piedra en Santa Bárbara, Antioquia. Queríamos evitar esto en la avenida anoche, llegamos en la mañana, pero igual fuimos objetos de otro incidente. Ninguno de los futbolistas sufrió lesiones en el ataque. Hoy, hace un año, Bogotá fue escenario de un grave hecho terrorista. Se cumple justamente un año del atentado contra el exministro Fernando Londoño, que dejó 2 muertos y 50 heridos. Pero, ¿en qué va la investigación? ¿Qué ha pasado con las víctimas y los damnificados? Vamos a ir en vivo con Juanita Gómez, quien regresó al lugar donde se produjo esta acción criminal. ¿Qué es lo último, Juanita? Buenos días, ¿cómo está el sector? Hola Juan Diego, buenos días. Pues yo los saludo desde la avenida Caracas con 74. El sector parece que no tuviera, que no hubiera pasado nada acá. Sin embargo, hoy se cumple un año desde ese atentado al exministro Fernando Londoño, en el que, como usted lo mencionaba, fueron muertas 2 personas y más de 50 resultaron heridas. Las autoridades han avanzado rápidamente en esta investigación y lo que han dicho, la hipótesis principal de los investigadores es que fueron las FARC quienes perpetraron este atentado y que por este hecho han sido condenadas ya 2 personas. Uno de ellos, el joven que habría puesto la bomba, y otro quien transportaba los explosivos a Bogotá. Han dicho los investigadores que fueron las FARC porque Fernando Londoño ha sido siempre un fuerte crítico de la guerrilla. También se ha podido establecer que este plan fue coordinado entre bandas de Cali y Bogotá y que costó alrededor de 1.000 millones de pesos. Que se han adelantado en el país, fue capturado un joven de 17 años y quien confesó haber colocado la bomba Lapa en el espejo de la camioneta del exministro Londoño. El 14 de marzo pasado, el joven fue condenado por una juez de menores de Bogotá a pagar una condena de 8 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales, terrorismo y concierto para delinquir, pena que le fue rebajada a 1 año por haber confesado. El menor fue trasladado al Centro de Rehabilitación El Buen Pastor de Cali, en donde actualmente cumple su condena. Por este hecho también fue capturado Nelson Eduardo Aguirre, alias Chapo, quien según las investigaciones de la Fiscalía fue el encargado de trasladar desde Cali a Bogotá los explosivos para el atentado. Alias Chapo aceptó los cargos de concierto para delinquir y uso de menores de edad para cometer crímenes y fue condenado a pagar una pena de 10 años y medio de prisión. Aguirre, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía, no será procesado por los delitos de homicidio, porque será testigo en el caso y colaborará con la investigación. Durante el atentado al exministro, 2 de sus escoltas perdieron la vida y más de 50 personas resultaron heridas. Fueron precisamente los videos de las cámaras de seguridad de este sector los que permitieron y ayudaron a los investigadores a avanzar rápidamente para dar con la captura de las 2 personas que han sido ya puestas a disposición de las autoridades y que actualmente cumplen una condena. Nosotros seguiremos muy pendientes de esta información. Nosotros también, Juanita, gracias. Y miren, hoy también se cumplen 15 días del atentado del que se salvó milagrosamente el periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón. Pues se revelaron algunos detalles del desarrollo de esa investigación. El fiscal general Eduardo Montealegre habló sobre el tema y Noticias Caracol sigue muy pendiente.
Nosotros no creemos que sean hechos causales o de delincuencia individual, sino consideramos y tenemos hipótesis para considerar que se trata de organizaciones criminales y asociaciones ilícitas que están detrás de estos graves atentados contra estos importantes periodistas en el país. 6:41 minutos de la mañana, pero ¿qué puede haber detrás de esta ola de amenazas contra la prensa? ¿Quiénes podrían tener interés en querer silenciar a los periodistas? Noticias Caracol consultó a líderes de opinión y estas son sus impresiones. Cualquier atentado contra la libertad de prensa es un atentado contra la libre expresión. Cualquier atentado contra el ejercicio recto del periodismo es un atentado contra el derecho a la gente a saber qué está pasando. En un ambiente de amenazas, pues no se puede ejercer con la misma tranquilidad y con la misma eficiencia del periodismo. El periodismo colombiano ha dado muestras de gran valentía siempre y seguramente no nos vamos a callar por eso, pero sin duda que es un ambiente muy difícil para ejercer la profesión. Pues que se golpea fuertemente la columna vertebral de la libertad de prensa y sin libertad de expresión, de opinión y de información, sencillamente no puede haber una democracia. 6:42 minutos de la mañana, cambiamos de tema. Jericó amaneció hoy con un motivo más para celebrar. La iglesia del pueblo antioqueño, donde nació la Santa Laura, ya está adornada con una pintura de la Madre que fue bendecida por el Papa Francisco y que trajo desde Roma el presidente Juan Manuel Santos. Centenares de personas esperaban en Jericó al presidente Juan Manuel Santos. Todos querían ver el lienzo de la Santa Laura, que fue bendecido por el Papa Francisco el fin de semana en Roma. Este es el pendón que estaba colgado en la Plaza de San Pedro en el momento de esa conmemoración, de esa canonización. Luego, en el Parque de Jericó, municipio donde nació la primera santa colombiana, el mandatario habló sobre su diálogo con el Santo Padre. Más que un consejo lo recibí como una orden del representante de Dios en la tierra, para seguir luchando por la paz de este país. Y respondió a los escépticos del proceso de paz. Yo sigo siendo cautelosamente optimista, cada vez más optimista. Por eso encomendó la paz de Colombia a la primera santa colombiana. La visita del presidente Juan Manuel Santos a Jericó terminó en esta casa, el lugar donde nació la Madre Laura. Acá se reunió con religiosas y con niños para recordar su obra social y sus milagros. En Jericó, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, gracias. Graves, muy graves hechos sufrieron 3 tractomulas luego de ser atacadas a piedra durante disturbios que se presentaron en la inspección de Pompeya. Esto es en la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López, en el Meta. Para controlar los desórdenes, el escuadrón antidisturbios de la policía lanzó gases lacrimógenos y la vía fue cerrada por más de 2 horas. La comunidad está pidiendo a las empresas petroleras que les cumplan con los acuerdos para poder mejorar los servicios públicos, la infraestructura y que además les den oportunidades de empleo. 6:44, la salud en muchos sectores del país anda, como se dice popularmente, manga por hombro. Y lo peor es que la reforma al sistema está en veremos. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se declaró preocupado por el poco tiempo que hay para aprobar la ley estatutaria de la reforma a la salud. Al término de una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado, el jefe de la cartera de salud indicó que si no se vota esta semana, la iniciativa corre el riesgo de caerse. Hoy el ministro se reunirá desde muy temprano con los ponentes del proyecto para llegar a un acuerdo y así radicar la ley estatutaria a más tardar esta semana. Estamos preocupados, la verdad, con la ley estatutaria. Si no empezamos a votar en las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara la semana entrante, esto va a ser difícil aprobarlo, pero confío, todavía dijéramos tenemos esta semana. 6:45 minutos de la mañana, aquí les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos momentos desde diferentes regiones del país. Ladrones no dan tregua en el Atlántico. En las últimas horas, 2 colegios fueron robados en Galapa y Barranquilla. Los ladrones se llevaron computadores y hasta las cámaras de seguridad que en uno de los casos alcanzó a registrar el robo. Argemiro Pion nos contará detalles de esta noticia. En Cartagena, decenas de taxistas protestan por la inseguridad en La Heroica. Piden a la policía acciones efectivas, pues el pasado fin de semana fue asesinado un conductor cuando pretendían robarlo. En minutos, Ronald Avellaneda nos va a contar todo esto desde la Cartagena, La Heroica. Y desde Medellín, Juan Pablo López nos contará la grave situación que vive un colegio del occidente de Medellín, donde la mitad de sus alumnos desertó de las clases por temor a que
quedar en medio de los enfrentamientos entre dos peligrosas pandillas. El pasado sábado un estudiante perdió la vida en una balacera. 6 policías, un vigilante y un peatón resultaron heridos en 3 accidentes de tránsito que se registraron esta madrugada en Bogotá. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, nos va a ampliar los detalles de esta noticia. Una joven que quedó en silla de ruedas por un aparente caso de matoneo ganó una importante batalla judicial en las últimas horas. Logró que un juez desarchivara el proceso para establecer quiénes fueron los responsables del hecho. Hace 4 años esta joven Yadira Perdomo sufrió un accidente al parecer durante un caso de matoneo en el colegio donde estudiaba cerca a la población de La Calera en Cundinamarca. La joven quedó en condición de discapacidad y tiene que utilizar silla de ruedas después de que presuntamente varios de sus compañeros le hicieron una fatal broma. Deciden lanzar una cartuchera, Yadira está durmiendo en el pupitre, todos la presionan, ella decide bajo presión subirse, todos la suben, cuando ya la tienen arriba, le quita el pie de apoyo de Yadira, impulsándola hacia atrás, Yadira cae, se parte la columna. El caso de presunto matoneo contra esta joven se encontraba archivado, pero un juez de Palo Quemado ordenó reiniciar la investigación para determinar quiénes son los responsables y quiénes deberán afrontar varios delitos, entre ellos el de omisión de denuncia. A pesar de que la audiencia en la que el juez tomó su decisión se desarrolló, la joven Yadira Perdomo no alcanzó a llegar por falta de un ascensor para personas con discapacidad en ese complejo judicial. Pues desafortunadamente perdimos la audiencia porque pensábamos que la audiencia era en el primer piso, de aquí de Palo Quemado, era en el 5º. Ustedes como periodistas tuvieron que ayudarme a subir las 5 pisos. Cuando llegamos en los 40 minutos ya se había terminado la audiencia. El psicólogo de la Fiscalía y coordinador del grupo de apoyo juvenil explicó cómo se podría controlar esa problemática del matoneo desde las aulas. Entonces se le desarrollan temas puntuales a través de esas actividades, como son violencia intrafamiliar, responsabilidad penal juvenil, por ejemplo, la cultura del respeto por la ley, el joven y la ley. Entre tanto, Medicina Legal descartó el otro caso de presunto matoneo que se había presentado en Bello, Antioquia. El director de esa institución, Carlos Valdés, aseguró que el menor murió por una infección y no por maltrato. Julián Ríos, Noticias Caracol. 6:48 de la mañana. A esta hora, precisamente en Palmira, en el Valle del Cauca, un grupo de padres está denunciando que el rector del colegio donde estudian sus hijos no atiende sus quejas de varios casos de matoneo. Allá está Eduardo Manzano. Eduardo, ¿qué dicen los padres y qué responde la educación educativa? Buenos días. Pues mire, Vanessa, los padres dicen que hace más de 2 meses están tratando de hablar con el rector de este colegio, el Agustiniano Campestre, en el municipio de Palmira, pero no han sido atendidos. Yo traté de hablar ahora con el coordinador de la institución, pero no me atendió, dice que no tiene tiempo en este momento y que de pronto más adelante nos puede atender, pero yo estoy con 2 de las madres que están denunciando la situación. ¿Qué es lo que ha pasado con sus hijas acá? A ver, las niñas son del colegio Agustiniano Campestre de Palmira. Hace más de un año yo, en el caso particular, he expuesto la situación de mi hija que ha sido víctima a través de las redes sociales, de comentarios ofensivos de parte de algunos de sus compañeros. Esta situación fue expuesta en su momento al coordinador del colegio, pero pese a esto la situación ha seguido. El día de hoy, y a raíz de una conversación que tuvimos de manera aislada, los padres de familia nos dimos cuenta que son varios los niños que vienen expuestos a esta situación, a una presión psicológica dentro del grupo, aislamiento, empujones, y ya sabemos que la situación del rector simplemente es no aparecer. El director o coordinador académico lo que nos informa es que por qué no volvimos a exponer la situación donde los niños en este momento lo que sienten es miedo y se sienten amenazados al tener que divulgar nuevamente pues la situación, porque finalmente no hay un eco y hay una intervención realmente efectiva dentro del colegio para que esa situación mejore. Sí, usted tuvo que acudir a las autoridades, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque se estaban presentando ya demasiadas, ya agresiones, entonces tuve que recurrir a ya una caución policiva. ¿Contra quién? Contra un compañero del salón. Ellas dicen que sus hijas están siendo acosadas especialmente por las redes sociales, es decir, los llamados casos de ciberbullying. Hoy van a acudir ante la Secretaría de Educación del municipio para pedir la intervención debido a que no reciben ningún tipo de atención de parte de las directivas del colegio. Claro. Eduardo, y esta otra noticia que usted mismo nos reportó y tienen alerta a los padres de familia, tiene que ver con el caso de los 12 niños que resultaron lastimados en una atracción mecánica en Palmira. ¿Qué ha pasado y cuál es el estado de salud de los pequeños?
Juan Diego, en este momento la atracción mecánica está cerrada por disposición de las autoridades después de la inspección que se hizo en las últimas horas, y los 2 niños que están más graves, que están en Cali, en la clínica amiga, me dice la familia que ya uno de ellos fue enviado a la casa mientras se desinflama de la nariz para poder saber qué tipo de intervención necesita. El otro fue sometido a una cirugía por una fractura en el maxilar inferior. No hubo fallas mecánicas. Esa fue la conclusión dada por una comisión conformada por las autoridades de Palmira, refiriéndose a la atracción donde resultaron heridos 12 menores. Sin embargo, se hará una nueva revisión para determinar lo que produjo el siniestro. Todos los lunes y martes ellos hacen mantenimiento, o sea que el parque periódicamente está haciendo este trabajo. Vamos a seguir trabajando y seguir revisando. Por lo pronto queda suspendido ese juego. A pesar de ello, el administrador del parque dijo que el accidente se produjo por la presencia de un elemento externo al sistema de frenos de la máquina. Se encontró que en la parte de los frenos había un elemento diferente, lo cual ocasionó pues que esto en la segunda vuelta, después de que el equipo hubiera arrancado, se frenara de esta forma. Por su parte, los padres de algunos de los niños lesionados anunciaron acciones legales. Entonces las niñas que iban adelante me golpearon con la barra del costo del gusanito y la que yo llevaba atrás y no le pagaban nada, por lo que yo la llevaba cogida. Lo primero que le preguntaban a uno, en vez de estar auxiliando a los niños, lo primero que le preguntaban era, ¿usted qué carnet de seguro tiene, qué identidad de seguro tiene y a cuál más salía a correr por sus propios medios? Las directivas del parque expresaron que activaron las pólizas para asumir los gastos médicos de los menores lesionados en el accidente. Los padres de familia han dicho que ellos van a interponer denuncias porque consideran que no fueron atendidos adecuadamente con un plan de contingencia dentro del parque después del accidente que se presentó. No obstante, el directivo del parque de atracciones dice que había una ambulancia que estaba en el sitio porque siempre permanece allí para poder atender cualquier tipo de emergencia que se presenta, y ha dicho también que con las pólizas que se tienen se va a responder por todos los gastos médicos de los pequeños. Esa es la información por el momento del Palmira Valle. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, gracias. Regresamos con usted y estamos pendientes de la salud de esos 2 menores. Fue retirado el proyecto de ley que buscaba reglamentar la parodia aquí en Colombia. Según el autor de la iniciativa, el representante y presidente de la Cámara, Augusto Posada, no hubo consenso para la aprobación. Para el legislador, este era un buen proyecto que estuvo mal ambientado por algunos sectores, eso dice. Cabe señalar que la semana pasada se dio toda una polémica en la que intervino el ministro del Interior, Fernando Carrillo, solicitando el estudio a fondo de esta iniciativa. El representante Posada agregó que insistirá con esta idea para la próxima legislatura y por eso llamó a los humoristas y artistas para que enriquezcan el debate con sus propuestas. Me costó mucho tomar la decisión. Yo estoy convencido que el proyecto no censuraba a los medios ni a los periodistas, pero es claro que tampoco pues me voy a poner de carne de cañón para otra serie de motivaciones que llevaron a rechazar este proyecto. 6:54 minutos, esta es una de esas noticias que nos sube el ánimo. 4.000 familias que viven en zona de inundación en el suroccidente de Bogotá recibirán de la alcaldía el dinero para que compren o arrienden vivienda en otros sectores. Según el alcalde Gustavo Petro, para ese propósito ya hay 170.000 millones de pesos que serán repartidos entre este primer grupo de familias con el fin de que encuentren un lugar seguro antes que termine este año. Según el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, son 15.000 las familias que deben ser reubicadas. En medida en que las familias vayan desocupando los predios, esos terrenos se convertirán en zonas inundables. Noticias Caracol conoció la carta de renuncia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, la cual le fue entregada al presidente Juan Manuel Santos. En la misiva, firmada el 17 de abril, el jefe de la cartera resalta que ya ha cumplido un ciclo frente al ministerio y que a pesar de las dificultades del agro, el sector ha registrado un crecimiento importante. Restrepo resaltó haber participado en la política de restitución de tierras y afirmó que desde el ministerio se ha colaborado con los diálogos de paz en La Habana. Trabajando intensamente por todos los equipos. 4 meses de intervención en la calle del Bronx en Bogotá, considerada la mayor olla de tráfico de estupefacientes en el país, arrojan un resultado que se ha mantenido en absoluto secreto. Estamos hablando de familias destrozadas y de niños abandonados. Noticias Caracol investiga. Nos avisaron que la zona estaba caliente por la reciente captura del último jefe de los ganchos mafiosos del microtráfico que tienen su base de operaciones aquí. ¿Nos vamos? Listo, ¿nos vamos, por favor?
Entramos a la zona del Bronx, un mundo surreal que golpea los sentidos. La cámara tenía que estar a ras de suelo. Ellos son los nómadas de la capital. Suman unos 9.700 habitantes de la calle. Este es un operativo diferente. Se trata de salvar niños. Y un grupo de profesionales del distrito en este momento está trabajando para salvar estas semillas, para salvar a los hijos de las familias del Bronx. ¿Pero qué niños debíamos identificar en esta telaraña humana? Entramos por niños y niñas que no son los habitantes de calle, que no son consumidores, sino que las familias requieren y necesitan una intervención directa. Daniel es un hombre carismático entregado a su misión. Es nuestro guía. Son 7 predios identificados como de extinción de dominio, casonas de inquilinato ocupadas por familias por más de 10 o 15 años. Y de la noche a la mañana resultaron pagando arriendos a los diferentes grupos mafiosos a través de un casero testaferro. Tenemos una familia que tiene 19 integrantes, 7 menores de edad. En la puerta está la mamá, los hijos y la abuela. Nos reciben con sus preocupaciones y quejas. Salió la dueña de la casa. Señora María, que nos ayudarían con un trabajo, por ejemplo, para mí. ¿Cuánto lleva usted viviendo acá? Yo como unos 10 años viviendo acá. ¿Cuánto pagas tú acá? ¿Cuánto pagan acá? 16, ella y 16. Yo pago 16.000. O sea, 32.000 pesos entre ustedes acá por este piso, por el lugar donde están. No paguemos, si era. Una conversación. ¿Nos permite hacer una semana? Es un vecindario de contrastes. Aquí adentro está el hogar, los cuartos de los más pequeños, los peluches, las camitas. A través de la ventana, el paisaje es dantesco. Reina la degradación absoluta. A estos niños hay que salvarlos. ¿A las 12? ¿Ya está todo listo para estudiar? ¿Hizo la tarea? ¿Sí hizo toda la tarea? ¿Sí? La abuela nos invita a su apartamento. Dice que aquí crió a sus 3 hijos y perdió 2. Al mayor lo mataron los mafiosos entrando a la casa. El otro está perdido en el vicio. Le queda salvar a sus nietos. Chao, Rosalía. Chao. A pocas cuadras está la Casa de la Esperanza. La Libelulosa, el lugar más colorido del Bronx, a donde han llegado 48 niños de la mano de sus madres buscando dónde soñar y crecer.